Hola comunidad, pues nuevamente con otro video en el que me gustaría seguir nuevamente con nuestro proyecto de contar toda la historia de México. Lo habíamos dejado aparte por un tiempo, pero lo quiero retomar porque creo que es muy importante conocer nuestra historia y conocerla desde el punto de vista objetivo, basado en hechos reales comprobables y después tratar de analizarlos para entender qué estaba pasando. Algunas personas sabrán que yo escribí un libro hace ya algún tiempecito y me siento muy orgulloso de la calidad del libro que salió. Me gustaría enseñárselos. Aquí está, 1810, el primer thriller histórico de México. Y es un subtítulo que se le dio, el primer thriller histórico, porque el objetivo del libro era escribirlo no como un libro tedioso, enfadoso, seco de historia, sino como si fuera una novela, pero sin inventar nada. O sea, escribirlo tal como pasaron los hechos y, este, y que la gente se entretuviera sabiendo que estaba leyendo historia verdadera, pero con todas las herramientas que da la ficción para hacerlo entretenido. No es simplemente enfadoso y va de manera lineal o corto, entró aquí y allá, uso diálogos que pasaron en la realidad, diálogos que están escritos en documentos oficiales históricos. Entonces una persona que lo lea sabe que está leyendo historia real, documentada. Pongo ahí aquí abajito, al pie de letra, los documentos en que me baso para decir cada una y afirmar cada una de estas cosas. Y creo que me salió un buen trabajo. Y en este momento me encantaría platicar sobre la siguiente parte de la historia de México que sigue por contar. Es el principio de la Guerra de Independencia y el movimiento liderado por Miguel Hidalgo y Costilla. Ok. Miguel Hidalgo y Costilla era un sacerdote que nació en Guanajuato, creo que en 1753, si mal no recuerdo. Y decidió de muy joven, él y su hermano, entrar al seminario. Pero aquí, antes de proseguir con la historia, me gustaría explicar el contexto de la razón por la que se dio la Guerra de Independencia. México en aquel tiempo había, había muy poca gente, unos pocos millones de personas. Y yo creo que había aproximadamente como 700,000 personas en lo que era la Nueva España, de descendencia española. Les voy a dar el dato lo más, para estar más seguro. Aquí lo tengo en mi libro. Déjenme ver, se los voy a enseñar en un segundo. Un segundo, disculpen la tardanza. Había unos 15,000, eran como 15,000 personas en la Nueva España en españoles. 700,000 eran criollos. ¿Qué significa criollos? Descendientes de españoles, blancos, nacidos en América, descendientes de españoles. Y el resto de todos los habitantes, que eran ya algunos millones, se veían en negros, indios, mestizos, personas de diferentes sangre, pero ya no eran puros españoles. El problema con México, y de hecho con toda Latinoamérica, es que siempre hablamos, y con justa razón, de todas las cosas hermosas que España nos dejó. Nos dejó una belleza arquitectónica, nuestro idioma, religión, cultura, arquitectura, muchas cosas muy hermosas. Pero la verdad, y hay que decirlo, lo dejaban para ellos, no para el resto de las sociedades. Las universidades eran para los blancos, no eran para los mestizos, la gente de sangre mixta, los indios, los negros, los mulatos. O sea, ellos, cuando llegaban con las manos se contaban los dedos en las manos y sobraban dedos. Era para los españoles o los descendientes de españoles. Para esos
servían las instituciones. El problema es que había un gran odio, un gran resentimiento social. Por eso, porque las clases bajas eran explotadas. Era una extraordinaria injusticia social. Y las clases bajas odiaban a los de arriba. Y ahora bien, otra parte del problema es que los criollos, los descendientes de españoles, pero nacidos en las Américas, odiaban a los españoles. ¿Por qué? Porque los que controlaban al país, estos 15,000 gachupines, como les decimos. ¿Y qué significa gachupín? Muy buena pregunta. Gachupín significa espuela o zapato con espuela. Es cuando tú al montar, sabes, usas pues una espuela, ¿no? Para picarle el caballo. Entonces, una variación de nombres de aquella época se le decían cachupín, que significaba espina o espuela, que es como ellos sentían a los españoles, como unas espuelas que picaban al caballo, que los picaban a ellos. Entonces, había un gran resentimiento, pero entre los blancos, los descendientes españoles, había mucho más resentimiento porque sentían que los gachupines, los 15,000 españoles que vivían en México, pues estaban dando órdenes, eran los que tenían todos los puestos políticos, disculpen, altos, y que le estaban robando a su país. Entonces, su país no era solamente para los blancos, era para los mestizos y los demás también. Y estaban abusando de ellos. Pero pues esto era una cuestión de clases y los blancos no querían pelear por los derechos de las mayorías. Querían pelear por sus derechos en contra de los extranjeros blancos. Muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos. La mitología de Estados Unidos es que ellos quieren libertad, bla, 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 todo. Pero para ellos, no para los negros ni los indios. Muy parecido. La diferencia es que en Estados Unidos la mayoría era blanca, mientras en México y Latinoamérica los blancos eran la minoría. La mayoría en Estados Unidos les iba bien y aquí solamente a la minoría les iba bien, lo que explica muchas las diferencias económicas. Bueno, ese es el contexto. Entonces, ¿qué pasó con Miguel Hidalgo? Pues Miguel Hidalgo era un criollo. Su papá administraba una hacienda. De muy joven decidió que quería ser sacerdote. Y él y su hermano fueron al seminario. Ahí estudió, se graduó como sacerdote, su hermano también. Se querían muchísimo. Y su hermano falleció, uno de sus hermanos, el que era sacerdote. Fue un golpe muy duro para él. Pero vamos a entrar en eso en un segundo. Ahorita platicamos de eso, porque es muy importante para conocer a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era muy suelto con el dinero, muy despilfarrador, pero no era mujeriego. Uno de los grandes mitos que se ha dicho de Miguel Hidalgo es que tenía mujeres y que tuvo hijos. Lo estudié a conciencia en el libro y di la evidencia que otros historiadores dieron, que lo investigaron este mito tan grande dicho sobre Hidalgo. Y todo el mundo ha llegado a la conclusión que no tuvo hijos, no tuvo familia, que al contrario, tomó muy en serio sus votos sacerdotales. Y una vez lo quisieron, de hecho lo demandaron, las personas lo denunciaron, lo llevaron a juicio y el juicio eclesiástico dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay nada que investigar. Lo investigamos, les pedimos pruebas a lo que lo estaban acusando de hacer fechorías. No encontramos absolutamente nada y este caso se cierra aquí. Pero Hidalgo quedó muy lastimado, muy herido. Imagínense que un sacerdote lo acusen de violar a niños y que sea mentira. ¿Cómo lo va a afectar?
Hidalgo quedó muy afectado. Hidalgo tenía mucha pasión por los pobres. Hidalgo donaba todo su dinero a los pobres. Siempre se ocupaba de ellos, siempre estaba pensando en ellos. Tenía mucha conciencia social, la verdad. Le encantaba armar fiestas en su pueblito, que estuvo cambiando de lugar a lugar hasta que llegó a Dolores Hidalgo. Ahorita vamos a platicar por qué llegó. Era en muchos sentidos un buen sacerdote. Y había tres personas muy especiales. Había el obispo, que no me acuerdo ahorita del nombre, que lo había estado promocionando. Tenía a su otro hermano, que era, que era sacerdote también, y tenía un hermano menor, Manuel, que Manuel se decidió a encargarse de administrar los bienes de la familia. Él pidió dinero prestado a los únicos bancos que existían en aquella época. Esto es muy importante. En aquel tiempo la Iglesia Católica era la única institución que podía tener bancos. Eso era para evitar el abuso que los bancos privados hacían a la sociedad. Y cobraban una pequeña tasa de interés a, creo que 50 años, 5 o 7% al año por 50 años. Y todo el crédito de estos países, de toda Latinoamérica, de todos los países, de todas las regiones controladas por el Imperio español, estaban controladas por estos bancos. Bueno, no controladas, sino solamente tenían el banco eclesial, que se decía juzgado de capellanía, que eran los únicos que prestaban dinero. Y la verdad funcionaba muy bien. Ya quisiéramos nosotros tener esas tasas de interés a ese plazo hoy en día. Pero España hizo una estupidez. Decidió que quería ser una potencia nuevamente mundial. Pidió dinero prestado a estos bancos. Bueno, pidió dinero prestado para crear una flota inmensa, muy hermosa, inmensa flota, que los ingleses destruyeron en la batalla de Trafalgar. La destruyeron completamente. Todo el dinero que España invirtió en su preciosa flota quedó destruida. España se quedó sin flota, pero con una inmensa deuda. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que siempre han hecho los imperios durante todo el tiempo. Luego le expropiaron a la Iglesia Católica sus propiedades para pagar sus deudas. Le expropiaron a la Iglesia este banco, los juzgados de capellanía. Y a las personas que debían dinero les dijeron, tienen no 20 o 50 años para pagar, tienen un año para liquidar sus deudas o les embargamos. Pues empezaron a quebrar empresas. Y el hermano de Miguel, el hermano de Miguel Hidalgo, llamado Manuel, se suicidó. ¿Se suicidó? Miguel y su otro hermano sacerdote no veían a este hermano menor simplemente como un hermano, lo veían como un hijo, ellos lo cuidaban. Y Miguel Hidalgo empezó a sufrir una transformación. Entre 1800 y 1810, tres personas que adoraba se le murieron. El obispo que lo había estado promocionando, su hermano que también era sacerdote, y su hermano menor, Manuel, que se suicidó por las deudas que le debía el banco. Lo habían acusado a Miguel falsamente de ser un sacerdote mujeriego e irresponsable. La pérdida de estos seres queridos, la difamación que sufrió, algo hizo que en Miguel Hidalgo, este buen sacerdote, algo empezara a cambiar. Algo empezó a cambiar. Pero no nomás él, sino la sociedad completa empezó a cambiar. La gente estaba enojada con el sistema impuesto por los españoles.
empezaron a exigir impuestos irracionales, empezaron a latigar a las personas más humildes para sacarles hasta al último centavo. De hecho, Miguel Hidalgo pagó las deudas de mucha gente muy humilde para que no los latigaran, que no los castigaran. Ya la gente estaba enojándose y seriamente enojándose. Una situación muy difícil. Y en aquel tiempo empezaron a crearse movimientos para tratar de independizar a México, claro, escondidas, sociedades secretas, que de repente eran descubiertas. En 1809, en Morelia empezó el primero y fue descubierto. Se cree que habían invitado a Miguel a participar, pero no. En 1810 empezaron nuevamente en Querétaro y otras partes a gente a estarse juntando en secreto para tratar ¿cómo se dice?, de empezar un movimiento armado, es donde la famosa corregidora, Juan Aldama, Vicente, no Vicente, Allende, Manuel Allende, todas estas personas que conocemos en la historia de México, que comenzaron el movimiento de independencia, es gente que se juntaba en secreto para hacer un movimiento en secreto para tratar de independizar a México. Invitaron mucho a Miguel para, para entrar y formar parte de estos complots. Él se rehusó, pero un día decidió que no, que le iba a entrar. Y estos conspiradores, las conspiraciones, querían a un sacerdote como Miguel Hidalgo porque querían su popularidad, porque era un sacerdote muy popular y muy querido. Entonces, por fin, decide entrarle. El problema es que en el mismo día que entró, la conspiración empezó a aceptar al jefe de correos de Querétaro en la conspiración. Y este jefe de correos los traicionó. Les puso el dedo, por decirlo de alguna manera. Las autoridades españolas empezaron a abrirles las cartas. Se empezaron a enterar de todo, de todo, de todo, de todo. Quién era, quién no era, quién estaba. De repente el movimiento se descubrió. Totalmente se descubrió. ¿Y qué pasó entonces? Pues un día el sirviente de un español entró a un lugar, a una casa, y el dueño de la casa, estúpidamente, esas personas que no se sabían callar la boca, empezó a decirles que ya venía el tiempo de fin de los españoles, que había una conspiración, que los iban a matar a todos. Y le enseñó todo lo que tenían guardado de machetes, de rifles, de lanzas. Y esta persona se asustó muchísimo, el sirviente del español. Esto fue en Querétaro. Inmediatamente fue a decirle a su jefe español: oye, cuidado, estas personas están locas, quieren hacer un movimiento y quieren matar a todos los españoles. El español se asustó muchísimo, fue con el sacerdote, con un sacerdote, le contó lo que le habían contado, y el sacerdote fue con el corregidor, famoso corregidor. ¿Qué significaba ser corregidor? Corregidor es que había dos tipos de autoridades en el municipio. El corregidor, había el que gobernaba en nombre de los reyes, de la nobleza, de la corona española, y otro que gobernaba en nombre de la sociedad civil. Los dos, eran como los dos tipos de presidentes municipales. Lo que el sacerdote no sabía es que el corregidor era parte del complot, era parte de los que se escondían ahí, y se asustó. Y dijo: ¿sabes qué? Ya estamos descubiertos, más vale soltar hacerme el inocente. Las autoridades ya sabían que era parte del complot porque le habían abierto sus cartitas y ya sabían. Pero dijo: ¿sabes qué? Me voy a hacer el inocente, aquí no pasa, yo soy totalmente inocente en contra de esto, y los voy a denunciar, pero antes voy a ir a mi casa y voy a donde vivo y voy a encerrar a mi esposa, la corregidora, porque mi esposa es de armas tomar, está totalmente a favor de la independencia, no se va a hacer callar y la tengo que encerrar. Y es lo que hizo.
Llegó, le dijo, ¿sabes qué? A la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo era Manuel Domínguez, el corregidor. Nos descubrieron, yo me voy a hacer pasar por inocente y tú te vas a callar. Y te voy a encerrar en la casa para que no abras la boca. Bueno, pues sale el corregidor a hacerse pasar por inocente, pero su esposa, la corregidora, tenía muy bien puesto, ya saben qué, dijo, pues no me voy a dejar. Era una casa de 2 pisos. Y ella estaba de acuerdo con el celador, porque la cárcel local en Querétaro estaba en el primer piso, ellos vivían en el segundo. Y el celador era parte del complot y estaba de acuerdo con la corregidora que si algo llegaba a pasar, ella le iba a taconear el piso para avisarle que había un problema, que es exactamente lo que hizo. El carcelero salió de la cárcel y la corregidora, por donde ponían la llave, por la cerradura, le dijo, cuidado, ya nos descubrieron, ve y avísales a todos. Entonces el carcelero agarró su caballo y se fue volando hasta Guanajuato. Primero llegó a, a San Miguel Allende, donde encontró a Juan Aldama. Él buscaba a Allende. San Miguel se llama San Miguel de Allende por Allende, por Allende, el héroe de la independencia. Había una fiesta que el hermano de Allende estaba organizando, todos estaban en la fiesta, y se dice que Juan Aldama salió, parece ser que para orinar. Entonces llega este mensajero desde Querétaro, no encuentra a Allende, encuentra a Juan Aldama y le dice lo que pasó. Y se pone muy asustado Juan Aldama y dice, ¿sabes qué? Pues ¿qué hago? Ya saben que todos estamos en esto, pues vámonos volando al pueblito de Dolores, donde estaba Allende con Hidalgo, porque Hidalgo vivía en Dolores, y Allende pues fueron a consultar porque ya sabían que les estaban pisando los talones, entonces, ¿qué iban a hacer? De repente llegan las 2 personas, como a las 12 de la noche, o 16 de septiembre, y le dicen a Hidalgo y a Allende, tocan la puerta en la noche, todos asustados, y pues ya nos descubrieron. ¿Qué hacemos? Y, y luego llegan otras personas, y el momento más decisivo, cuando Aldama se quería rendir, ¿sabes qué? Aquí yo no quiero saber nada. Ahí muere el asunto, ahí muere. Y Miguel Hidalgo se dice en documentos oficiales que dijo, señores, estamos perdidos. No nos queda otra cosa que ir a agarrar gachupines. Y de repente, el momento más decisivo en la historia de México fue ese momento. Manda a traer a las personas encargadas, Miguel Hidalgo, abre el balcón de su casa, las puertas, hay una ventanón, ya sabes cómo son casas viejas, mandó jalar a unas cuantas personas, unos 20 o 30, y dio el primer grito. El grito no lo dio enfrente, el verdadero grito el primer grito no lo dio en la iglesia, lo dio enfrente de su casa, saliendo por la ventana. Dijo, ya es hora de independizarnos, hay que ir por los gachupines. Y se arman y sale, y de repente creo que era domingo, la gente estaba listando para ir a misa. Lo primero que fue a la cárcel a liberar a ciertas personas que estaban ahí, y ahí agarraron y le golpearon, creo que a un español, al carcelero, y fue la primera sangre que se dio en la guerra de independencia. Se dio en Dolores Hidalgo, en la cárcel, cuando alguien golpeó a otro. Creo que uno de los prisioneros golpeó al carcelero. Salen los prisioneros y se van. Y Hidalgo entonces va enfrente de la iglesia de Dolores, le ordena a su campanero que toque con la campana la, 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 los toques, y junta a todas las personas que están enfrente ahí y dice, ahora es cuando, esta es nuestra guerra, hay que entrarle a los aguamazos. Curiosamente siempre se ha dicho que si dijo, gritó independencia, parece ser, no, parece ser que no gritó. Aquel tiempo simplemente era un odio racial contra los españoles, querían deshacerse de los españoles como diera lugar,
Y eso es lo que animaba a las personas. Bueno, pues Miguel Hidalgo junta a la gente y se van. Y se van. De repente, dos tristas, unos 3,000, 5,000 personas, en unas cuantas horas agarraron sus tiliches y vámonos. Pasaron por el pueblito de Atotonilco. En el pueblito de Atotonilco, cuando Hidalgo hace algo magistral, se mete a la iglesia, toma la bandera o un asta con la imagen de la Virgen de Guadalupe y dice, este va a ser nuestro símbolo. Y de ahí se van, en guerra total. Se van de pueblito a pueblito y se le van sumando personas, tras personas, tras personas. De repente 5,000 personas llegan a ser, se calcula como 180,000 personas. Creo que eran, no, exageré, entre 80 y 100,000 personas, creo. Sí, pura chusma. Se le empezaron a unir algunos soldados, pero que querían unirse a la independencia, a este movimiento. La mayoría de la gente de chusma, chusma, chusma. Que llegaban a un pueblo y lo saqueaban, lo destruían. De hecho, llegaron a Celaya y, y la gente empezó a subir arriba, a estas, y una bala perdida mató a una persona en un techo, que fue el primer muerto en la guerra de independencia. Un mirón que murió por una bala perdida. Pero llegaban estas personas a los pueblos, a San Miguel Allende, hacían destrozos y medio. Cachupín que agarraban, lo detenían y destruían a la ciudad. Y así se fueron, y así se fueron. Y la gente se empezó a asustar. Oye, esta gente ya está loca. Esto es más que una simple rebelión. Esto está tan loco lo que están haciendo. Y se le juntaba más chusma. Y la gente estaba asustadísima. De repente brincaron de San Miguel, Celaya, y empezaron a dirigirse a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hay lo que se conoce como el Desierto de los Leones, un lugar muy hermoso, lleno de bosques. De ahí se les plantó un ejército de aproximadamente 1,200 realistas o gente pro gobierno, militares. Y se les plantaron arriba de un cerro, en algo que se llama el Cerro de las Cruces. Y la verdad era, pues, empezó la batalla. Y empezó esta chusma a subir el cerro y los defensores apenas los podían detener. Sí, tenían cañones y rifles y los otros no, pero los otros eran demasiados. Y fue una batalla encarnizada hasta que por fin los defensores dijeron, sabes que no podemos, tenemos que retirarnos, ya es demasiado. Se retiraron a la Ciudad de México y todo el mundo pensó que ya la Ciudad de México está a punto de caer. Ya está a punto de caer, en unos momentitos va a caer. Ya las chusmas de Hidalgo lograron vencerlos y vamos. De repente Hidalgo dio la orden de no vamos a atacar la Ciudad de México. Sus subalternos, Allende, Aldama, todos se pusieron furiosos y dijeron, ¿cómo? Estamos a punto de tomar la Ciudad de México. No podemos hacernos para atrás. Pues Hidalgo, que era el que controlaba las chusmas, dijo, nos vamos y nos vamos. Y con todo el furioso estaba Allende, furioso estaba Maldama, pero no les quedaba de otra y tuvieron que retirarse. Estaba la Ciudad de México a pasos de ser tomada. No tomada. Hasta el día de hoy es uno de los grandes misterios de la historia de México. ¿Por qué Hidalgo decidió no tomarla? Bueno, en ese momento, desde el norte llegaron, ya llegó un ejército de realistas del norte, San Luis Potosí, guiados por Miguel Félix, se me va el nombre ahorita. Se me fue el nombre del comandante de los españoles. Se me acaba de ir. Calleja, María Félix Calleja. Llegó con un ejército, ahora sí, para enfrentarse, un ejército ya fuerte, para enfrentarse a las chusmas de Hidalgo. Primera batalla, Aculco los derrota completamente y entonces Hidalgo se va hasta la ciudad de Guadalajara. Allende se fue a Guanajuato, lo derrotan en Guanajuato a las fuerzas españolas. Porque se me olvidó platicar desde la toma de Granaditas por parte del ejército de Hidalgo, que fue anterior, una masacre en los días de Granaditas. Masacre es una historia en sí horrible lo que pasó en Guanajuato, las chusmas, cómo descuartizaban a hombres, mujeres y niños que se refugiaban dentro de
de la Alhóndiga de Granaditas. Una historia horripilante, horripilante lo que hicieron las chusmas de Hidalgo. A ese grado, después de Guanajuato, se fueron a México, donde perdieron y donde ganaron, pero Hidalgo los forzó a no tomar la Ciudad de México. En el Estado de México sufrieron una derrota en el pueblo de Aculco. De ahí se fueron a Guadalajara. Allende y Aldama, bueno, Allende se fue a Guanajuato, pero la ciudad fue retomada por las fuerzas realistas. Guanajuato fue que ha hecho destruido a la bestia, lo que hicieron los fuerzas de Hidalgo. Hidalgo, como yo creo que Hidalgo ya está endemoniado, era tanto la frustración que tenía por lo que le había pasado que se le había literalmente botado la cabeza. Llegaron a Guanajuato, se la pasaron de fiesta. A Hidalgo le pusieron el nombre de Su Alteza Serenísima. Se paseaba como rey por todas partes. Y llegó a tal grado que Allende y Aldama, sobre todo Allende, hicieron un plan para envenenarlo y matarlo. ¿Sí es? Los héroes de la independencia. Allende, que salen las fotos, las imágenes de Allende y Hidalgo juntos, Allende hizo un complot para tratar de envenenar a Hidalgo porque sentía ya está loco, ya se le botó la canica, ya está mal de la cabeza. Estos son documentos oficiales, no los estoy inventando. Así lo dijo Allende, y creo que Aldama también. Y la razón principal es que porque en Morelia, porque también estuvo en Morelia, y en Guanajuato, empezaron a asesinar a los españoles. Los sacaban a escondidas. Y cientos de personas, cientos, como 500 españoles, 300, 500 españoles, hombres y mujeres, los llevaban al monte a escondidas por órdenes de Hidalgo, de Miguel Hidalgo, los degollaban y dejaban tirados sus cuerpos. Ahí los dejaban tirados. Un sacerdote que ordenaba la muerte de personas inocentes, degollados. Inocentes. Ya Hidalgo andaba muy mal, algo traía que estaba muy mal. Bueno, llega enero, principios de enero de 1811, cuando por fin los españoles, las fuerzas realistas, se organizan de tal manera que van hacia Guadalajara y las fuerzas de Miguel Hidalgo se hincharon de 80,000 personas a 120 y enfrentaron a un ejército más o menos de 6,000 personas, 6,000 soldados profesionales, ordenados, se enfrentaron en Puente de Calderón, a las afueras de Guadalajara, contra un ejército, aunque ya había soldados profesionales, por lo general eran pura chusma, de aproximadamente 120,000 personas, y se enfrentaron. El lugar se llama, como dije, Puente de Calderón, está cerca de Guadalajara, y por un principio, por pura fuerza numérica, los insurgentes estaban a punto de ganar. Cuando de repente ya tenían rodeados a las fuerzas realistas, cuando de repente tuvieron los realistas un golpe de suerte increíble. Un cañonazo pegó a una carreta de municiones y explotó y lanzó en total anarquía a los insurgentes, guiados obviamente por Hidalgo, y todos se fueron corriendo por donde fuera, por todas partes. Empezó la desbandada. Llegaron nuevamente a Guadalajara, totalmente derrotados, sabiendo que el ejército español, por un golpe de suerte, los había derrotado. Se había prendido el fuego por toda la pradera, Zacateseco, fue la desbandada total, se devolvieron. En ese momento Allende tomó prisionero a Hidalgo y escaparon de Guadalajara y se fueron hacia el norte. Una odisea horrible. El objetivo era llegar a la frontera con Estados Unidos y tratar de pedir ayuda desde Estados Unidos. Pues esto antes que Estados Unidos se robara Texas y California y todos esos lugares, sino llegar allá por Mississippi, por Nueva Orleans y tratar de desde el extranjero reempezar la guerra. Tenían que cruzar el desierto norteño. Fue una odisea de lo más horripilante. Increíble, increíble. Lo que hicieron fue toda una odisea. Y se fueron. Y allá por Coahuila fueron traicionados, capturados y llevados a Chihuahua, donde se les hizo un juicio. Ahí prácticamente pues Aldama Allende tratando de salvar su vida, diciendo que no, que ellos eran inocentes, que ellos los habían obligado, pues nadie se los creyó. Pero Hidalgo ya estaba perdido, y se arrepintió de todo lo que hizo. Hizo un escrito muy bonito, está en internet, está en mi libro, donde dice pues prácticamente que se arrepiente de todo lo que hizo. Y en el juicio aceptó
que había mandado matar a gente inocente, que por orden de él llevaron a gente inocente a asesinarla. Y le preguntaron en el juicio, ¿por qué los mataste? Sin ni siquiera haberles hecho un juicio a estos españoles. Y Hidalgo confesó, dijo, ¿para qué les hacía juicio? Si de entrada ya sabía que eran inocentes. Así lo dijo Hidalgo en su juicio, con sus palabras, aparte de la carta que escribió donde se arrepentía de todo. Y para más o menos mediados de 1810, los 4 insurgentes, Aldama, Allende, Hidalgo y otro insurgente que se les unió en Guanajuato, Jiménez, fueron fusilados, fueron decapitados y sus cabezas fueron llevadas a Guanajuato, donde hicieron la matazón en la Lóndiga Granita, una matazón horrible de gente inocente. No sé cuántos cientos de personas asesinaron ahí en la Lóndiga Granaditas en Guanajuato, una cosa horrible, la famosa historia del Pípila, que no se sabe a ciencia cierta si fue cierto o no. Pero independientemente de la matazón que hicieron ahí, fue horripilante, dejó marcado a Guanajuato hasta el día de hoy. En las 4 esquinas de la Lóndiga es un gran granero inmenso, edificio inmenso, grande, imponente, y era un granero. Ahí pusieron las cabezas de estos 4 insurgentes. Quizás debía haber entrado un poquito más en detalle lo que fue la batalla de Guanajuato. Lo podían leer, fue realmente horripilante, los cuerpos mutilados, tirados entre granos, descuartizados por la muchedumbre. Eso es lo que la rebelión de Hidalgo logró. Y fue la primera parte de la guerra de independencia, lo que pasó con Hidalgo. Después de eso, la guerra fue retomada por Morelos. Entraremos en ese detalle un poco más después. Pero eso fue el fin de la primera fase de la guerra de independencia, un total desastre, iniciado por un sacerdote, a gente que lo dice irresponsable. Yo digo, es endemoniado, algo le pasó, su psicología cambió. Yo creo que la lección más importante que Hidalgo nos puede dar es que a veces el mal no nace, se hace. Nuestras frustraciones interiores de todos los días nos pueden ir amargando el día a día hasta que algo cambia en nosotros que nos hace irreconocibles a como éramos antes. Yo creo que esa es la enseñanza de Miguel Hidalgo de Costilla, este buen sacerdote que cambió, como si un ser prácticamente endemoniado. Y la historia tiene cosas que enseñarnos, no solamente como sociedad, sino también como individuos. Y como dije, esta es la primera parte de la guerra de independencia y la historia continúa. Por favor, denle like, suscríbanse. Si les gustó el video, coméntenlo. Si no, no. Toquen la campanita y por favor compártanlo. Yo creo que va a hacer mucho bien. Muchas gracias.